Bienvenidos a Fluval España, yo soy Isidro y en este vídeo vamos a aprender cómo debemos mantener a nuestras plantas para que estén sanas y saludables. ¡Sumérgete con nosotros! A todos nos ha pasado cuando partimos desde la desinformación e introducimos por primera vez plantas en nuestro acuario que estas al principio parece que se ven bastante bien y con el paso de las semanas se van marchitando sus hojas, estas empiezan a ir a menos y finalmente perdemos las plantas. Y esto es porque hemos partido de la premisa incorrecta de que solamente necesitan iluminación para prosperar. Debemos saber y entender que las plantas son seres vivos autótrofos, lo que quiere decir que mediante compuestos orgánicos, inorgánicos, micronutrientes y luz junto con carbono, ellas obtienen su alimento metabolizando todo esto para obtener azúcares y glucosa. Es así como se alimentan, no de la iluminación. Los compuestos orgánicos e inorgánicos, los denominados macronutrientes, los vamos a tener siempre presentes en el agua de nuestro acuario a poco que tengamos densamente poblado ¿Cuáles son? El nitrógeno y el fósforo, que van a provenir de la comida que nosotros le echamos a nuestros peces y de las heces que ellos van excretando. Por otra parte tendríamos el carbono, que igualmente de la respiración de los peces es el desecho que vamos a tener en nuestro tanque. Y a estos dos le sumamos los micronutrientes que suelen venir introducidos en el agua del grifo y por otra parte también la iluminación, que ya contamos con ella en el acuario, y tendremos unas plantas con un crecimiento sorprendente. ¿Cuándo fracasan nuestras plantas? Cuando tienen algún tipo de carencia en alguno de estos macronutrientes, micronutrientes o carbono. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues darles un aporte para que ellas no tengan ningún tipo de carencia en este aspecto. Por ejemplo, tengo un acuario donde apenas mantengo peces y no son capaces estos de generar el nitrógeno y el fósforo que le va a hacer falta a mis plantas. Contamos con sustratos nutritivos, en este caso uno de los mejores del mercado, el Biostratum, y por otra parte con el carbono sucede lo mismo. Si tuviéramos carencias de carbono, que las vamos a ver en las plantas porque estas empiezan a deshacerse y a tornarse transparentes, también podemos utilizar inyección de carbono con uno de nuestros productos estrella. No olvidar, claro está, que el sustrato nutritivo Biostratum nos va a otorgar también los micronutrientes necesarios para nuestras plantas. A priori, explicado todo esto, parece súper sencillo de darle forma y hacer que todo marche bien. Si tengo carencias de nitrógeno, fósforo o carbono, me valgo del sustrato nutritivo Fluval Stratum o del kit de CO2 también nuestro, y por otra parte de los micronutrientes que me va a dar ese sustrato y la iluminación. Pero debemos de tener en cuenta de que todo tiene que ir en equilibrio y en armonía para que no tengamos problemas con las algas. Ya que si yo, por ejemplo, mantengo un sustrato nutritivo en un acuario donde voy a tener solamente plantas de bajos requerimientos, va a liberar a la columna de agua macronutrientes y micronutrientes que, en caso de que las plantas no tengan ninguna carencia nutricional, junto con la iluminación, las algas van a aprovechar este exceso de compuestos inorgánicos. Ahí está el equilibrio. Si quiero tener un acuario con poquitas plantas y estas son de bajos requerimientos, no es necesario tener sustrato nutritivo porque, como os he explicado al principio del vídeo, los desechos de nuestros peces ya nos van a otorgar nitrógeno, fósforo y por otra parte carbono. Con los cambios de agua regulares que se supone que debemos hacerle a un acuario del 10 o el 15% de agua una vez a la semana, que nos van a proveer de los micronutrientes que vienen del agua del grifo. ¿Cómo sabemos cuando nuestras plantas tienen carencias y debemos de valernos de sustrato nutritivo o inyección de carbono? Pues fácil, con los bioindicadores que estas nos dan. Cuando vemos, por ejemplo, como ya os comentaba, que las hojas de nuestras plantas se empiezan a deshacer y se tornan transparentes, es porque tenemos una carencia de carbono. Por otra parte, una carencia de nitrógeno sería bien diferenciada cuando estas mismas hojas se blandean hacia abajo, pierden su color, el color tan característico que les da la clorofila, y la carencia de fosfato también es súper reconocible porque el verde que tienen las plantas lo pierden y se va oscureciendo poco a poco. Por otra parte, las carencias o bioindicadores que nosotros vamos a poder ver en nuestras plantas cuando tienen falta de micronutrientes es ínfima, porque en realidad a poco que tengamos un sustrato nutritivo de calidad como el nuestro, o por otra parte realicemos los cambios de agua
semanales del 10 o el 15%, nunca vamos a tener carencia de micronutrientes para nuestras plantas. Tanto, solamente nos quedaría conocer cómo vamos a saber si tenemos suficiente iluminación o, por lo contrario, nuestras plantas necesitan un poquito más de potencia. En lo concerniente a la iluminación, dentro de lo que cabe, también es súper fácil observar las carencias o el exceso de esta, ya que el exceso nos va a generar algas aunque tengamos nuestros macronutrientes y micronutrientes bien equilibrados. Y por otra parte, la carencia de iluminación cuando contamos con una pantalla demasiado débil, que no es el caso de, por ejemplo, este precioso Fluval Edge, vamos a notar que los tallos de las plantas van creciendo demasiado alargados, buscando la luz siempre hacia arriba y dejando también demasiado espacio entre hoja y hoja. Poco más, solamente me queda recordaros que para cualquier tipo de duda, sugerencia, repuesto que queráis encontrar y no lo podáis hacer en tienda física o penséis que directamente no lo tenemos en stock, no debéis olvidar que tenemos a vuestra disposición el servicio Fluval Responde. ¡Sumérgete con nosotros!